Buenas tardes. Bienvenidos a la materia Derecho de las Personas, caso eventual de sucesión, dirigido por la doctora Diana Marcela Vázquez Ospina, quien les habla, Laura María Prada Muñoz, semana 8, Corporación, Minuto de Dios. Sucesiones en el derecho colombiano. ¿Qué es? La sucesión es el proceso jurídico mediante el cual se transmite el patrimonio de una persona después de su muerte a sus herederos o legatarios. ¿Qué se transmiten? Los bienes, los derechos, algunas obligaciones o deudas. La normativa principal está dentro del Código Civil colombiano, artículos del 1012 al 1098 y demás normas concordantes. La finalidad, asegurar una transferencia ordenada del patrimonio del fallecido a quienes la ley o el testamento señalen. Los tipos de sucesión, testada e intestada. La testada ocurre cuando la persona fallecida dejó un testamento válido en el que expresó cómo quería distribuir sus bienes. Intestada ocurre cuando la persona fallece sin dejar testamento. En este caso, la ley colombiana determina quiénes heredan y en qué porción. Orden de herederos. Primero, los hijos y demás descendientes. Segundo, los padres y ascendientes. Tercero, el cónyuge o compañero o compañera permanente con derechos sucesorales. Cuarto, los hermanos y otros parientes en los casos previstos por la ley. Las relaciones materno-filiales y paterno-filiales en el derecho colombiano. ¿Qué es la filiación? Es el vínculo jurídico que une a una persona con sus padres. Puede tener origen biológico o legal, reconocimiento, adopción, declaración judicial, entre otros. La relación paterno-filial es la relación jurídica entre el padre y su hijo o hija. La relación materno-filial es la relación jurídica entre la madre y su hijo o hija. Los derechos de los hijos. Llevar los apellidos de sus padres, conocer su origen familiar, recibir alimentos y cuidados, educación, salud y protección. Heredar de sus padres, mantener relaciones familiares en condiciones adecuadas. Los deberes de los padres, proveer alimentos, brindar educación, garantizar la salud y protección. Ejercer la responsabilidad parental, cuidado, crianza, formación integral. Relación con las sucesiones. La filiación determina quién tiene derecho a heredar. Todos los hijos tienen los mismos derechos sucesorales, sin distinción de si nacieron dentro o fuera del matrimonio. Los padres también pueden heredar de sus hijos según lo dispuesto por la ley. La base legal es la Constitución Política de Colombia, artículo 42 y 44. El Código Civil, artículo 411. El Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098 de 2006. ¿Cómo debería adelantarse el proceso de sucesión si entre los hijos del difunto no hay ningún conflicto? Se hace mediante la sucesión de mutuo acuerdo ante una notaría en Colombia. ¿Cuándo se puede hacer ante notaría? Debe existir acuerdo total entre todos los herederos. Todos los interesados deben estar plenamente identificados. Debe haber claridad sobre los bienes, derechos y deudas del causante. Pueden ser mayores de edad y capaces. ¿Quiénes son los herederos? Orden legal en Colombia. Primer orden, hijos y su descendencia. Los hijos heredan toda la herencia, salvo la porción conyugal. Segundo orden, ascendientes, padres, abuelos y cónyuge o compañero o compañera permanente.
Tercer orden, hermanos del causante. Cuarto orden, sobrinos del causante. Quinto orden, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar si no hay herederos conocidos. El cónyuge o compañero o compañera permanente tiene derecho a la porción conyugal, una cuarta parte de los bienes, incluso cuando hay hijos que hereden. Documentos generales que se suelen necesitar: registro civil de defunción del causante, registro civil de nacimiento de los herederos, documento de identidad de los herederos, pruebas del estado civil, registro de matrimonio o declaración de unión marital de hecho según corresponda, documentos que acrediten la propiedad de los bienes, escrituras, certificados de tradición, tarjetas de propiedad, extractos, inventarios y avalúos de los bienes, paz y salvo de deudas e impuestos, si aplica. Pasos del proceso ante una notaría. Primero, determinar los herederos. Segundo, identificar bienes y derechos y deudas. Tercero, elaborar inventarios y avalúos. Cuarto, presentar solicitud en la notaría. Quinto, el notario revisa y otorga escritura. Sexto, inscripción de los bienes. Inscribir los bienes sujetos a registro, inmuebles, vehículos, ante las entidades respectivas para que queden a nombre de los herederos. El tiempo aproximado entre 4 y 8 semanas, dependiendo de la complejidad del patrimonio y de la agilidad en la entrega de documentos. ¿Cuáles son los bienes que entrarían en el proceso de sucesión? Primero, los bienes inmuebles. Son los bienes que no se pueden mover de un lugar a otro, las casas, apartamentos, lotes, fincas, locales comerciales. Segundo, los bienes muebles. Son los bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro. Ejemplo, vehículos, muebles y enseres de valor, maquinaria y equipos. Tercero, activos financieros. Recursos y valores que el causante tenía en entidades financieras o empresas, cuentas de ahorro y corrientes, CDT y otras inversiones, acciones y participaciones en empresas, fondos de inversión. Cuarto, derechos patrimoniales. Son derechos que tienen un valor económico y pueden ser heredados. Los créditos o préstamos que terceros deban al fallecido, los derechos derivados de contratos, las regalías o rentas pendientes de pago. Quinto, los bienes digitales y otros activos, activos intangibles o digitales que también pueden tener valor económico, monedas virtuales o criptoactivos, si pueden demostrarse, negocios o establecimientos de comercio, derechos de propiedad intelectual con valor económico. También entran las deudas. La sucesión no solo comprende los bienes, sino también las obligaciones pendientes del fallecido, créditos hipotecarios, préstamos bancarios, impuestos pendientes, otras deudas legalmente exigibles. Importante: antes de repartir la herencia, normalmente se identifican y valoran tanto los bienes como las deudas mediante un inventario y avalúo. En términos simples, a la sucesión entra todo lo que conforma el patrimonio del fallecido, activos y pasivos, para luego determinar qué corresponde a cada heredero. Caso a analizar: Carlos, un empresario de 72 años, fallece dejando un patrimonio considerable, compuesto por bienes inmuebles, cuentas bancarias,
una colección de arte y acciones en varias empresas. Carlos estaba casado con Marta Pérez, con quien tuvo 3 hijos, Ana, Laura y Jorge. Sin embargo, antes de su matrimonio, Carlos tuvo un hijo extramatrimonial, Luis, con quien mantuvo contacto ocasional. Carlos dejó un testamento en el que legaba la colección de arte a una fundación benéfica y además otorgaba una cantidad de dinero a su amigo de toda la vida, Pedro. En el testamento no se mencionan ni su esposa Marta ni sus hijos. En el momento de su fallecimiento, Carlos no había adelantado los trámites formales del testamento requeridos por la ley colombiana. Patrimonio del causante: 3 propiedades, una casa en la ciudad, una finca y un apartamento. Una cuenta bancaria con 100.000 pesos. Una colección de arte valorada en aproximadamente 50.000 pesos. Acciones en empresas con un valor de 200.000 pesos. Propuesta de solución para el proceso de sucesión. Análisis inicial del caso. Carlos falleció dejando una casa en la ciudad, una finca y un apartamento por valor no especificado. Una cuenta bancaria por valor de 100.000 pesos, una colección de arte por valor de 50.000 pesos y acciones en empresas por valor de 200.000 pesos. Además, existen los siguientes posibles interesados: Marta Pérez, cónyuge sobreviviente; Ana, la hija; Laura, la hija; Jorge, el hijo; Luis, un hijo extramatrimonial; la fundación benéfica mencionada en el testamento; y Pedro, el amigo beneficiado en el testamento. Determinación de los herederos. De acuerdo con el derecho sucesoral colombiano, los hijos matrimoniales y extramatrimoniales tienen los mismos derechos hereditarios. Por tanto, los herederos forzosos serían Ana, Laura, Jorge y Luis. Además, Marta Pérez tendría derechos derivados de su calidad de cónyuge sobreviviente y, dependiendo del régimen patrimonial y de la liquidación de la sociedad conyugal, podría recibir una porción de los bienes antes de la distribución de la herencia. Tercero, situación del testamento. El testamento presenta 2 disposiciones: la colección de arte para una fundación benéfica, una suma de dinero para Pedro. Sin embargo, Marta y los hijos no fueron mencionados. Existen herederos forzosos cuyos derechos están protegidos por la ley. Se indica que Carlos no adelantó los trámites formales exigidos por la legislación colombiana respecto del testamento. Por ello, antes de ejecutar las disposiciones testamentarias,
Deberá verificarse judicial o notarialmente la validez y eficacia del testamento. Propuesta de procedimiento sucesoral. Fase 1. Liquidación de la sociedad conyugal. Antes de repartir la herencia se propone identificar qué bienes pertenecían a la sociedad conyugal, determinar qué parte corresponde directamente a Marta como cónyuge, separar la masa sucesoral sobre la cual se hará la sucesión. Fase 2. Inventario y avalúo. Realizar un inventario detallado de la casa, la finca, el apartamento, la cuenta bancaria, la colección de arte, las acciones empresariales y las posibles deudas u obligaciones pendientes. Fase 3. Verificación del testamento. Se recomienda revisar la validez jurídica del testamento, determinar si cumple los requisitos legales de forma, analizar si las disposiciones afectan la porción legítima de los herederos forzosos. Fase 4. Reconocimiento de todos los herederos. Se debe incluir formalmente a Marta Pérez, Ana, Laura, Jorge, Luis. La condición de hijo extramatrimonial de Luis no limita sus derechos sucesorales. Fase quinta. Distribución de la herencia. Una vez garantizados los derechos de los legitimarios, primero, evaluar si la colección de arte puede adjudicarse a la fundación. Segundo, determinar si la suma destinada a Pedro puede entregarse sin afectar los derechos de los herederos. Y tercero, distribuir el remanente del patrimonio entre los herederos conforme a la ley. Posible acuerdo entre los interesados. Si todos los involucrados están de acuerdo, la sucesión podría tramitarse por vía notarial mediante una sucesión de mutuo acuerdo. Una propuesta de conciliación sería: Marta recibe la porción que le corresponda por la liquidación de la sociedad conyugal. Los 4 hijos participan en igualdad de condiciones sobre la herencia. Se respeta la voluntad de Carlos respecto de la fundación y de Pedro siempre que no se vulneren las legítimas de los herederos. Los inmuebles pueden adjudicarse mediante compensaciones económicas para evitar su venta. Las acciones y recursos bancarios pueden utilizarse para equilibrar las participaciones hereditarias.
Conclusión. La solución más adecuada consiste en reconocer los derechos de Marta y de los 4 hijos, incluido Luis. Liquidar primero la sociedad conyugal, verificar la validez del testamento y posteriormente distribuir el patrimonio respetando tanto la voluntad del causante como los derechos mínimos que la ley otorga a los herederos forzosos. Si existe consenso entre todos los interesados, el trámite puede adelantarse mediante una sucesión notarial de mutuo acuerdo, lo que reduciría tiempo y costos.